El procedimiento legislativo. Lo primero que tenemos que considerar cuando hacemos referencia al procedimiento legislativo es quiénes pueden presentar proyectos de ley. La Constitución de la República del Ecuador establece como iniciativa para presentar proyectos de ley, en primer lugar, de las y los asambleístas con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el 5% de los integrantes de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, el presidente o presidenta de la República. Tercero, las funciones del Estado en el ámbito de sus competencias. Cuarto, la Corte Constitucional, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública en el ámbito de sus atribuciones y finalmente las ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos o las organizaciones que cuenten con el respaldo de al menos el 0.25% del padrón electoral nacional. Una vez que sabemos quiénes tienen competencia para presentar proyectos de ley, nos preguntamos cuáles son los requisitos para presentar estos proyectos. En primer lugar, la Constitución establece que deben referirse a una sola materia. 2, deben contener suficiente exposición de motivos. 3, deben hacer referencia a los artículos que se derogan o se reforman o al contenido del proyecto como tal y finalmente deben ser dirigidos al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. De las iniciativas a las que hice referencia hace un momento, 2 merecen especial relevancia. En primer lugar, la iniciativa del presidente o presidenta de la República. De conformidad con la Constitución de la República, el presidente o la presidenta de la República tiene iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o extingan impuestos, para presentar proyectos de ley que aumenten el gasto público y aquellos que modifiquen la división político-administrativa del país. Adicionalmente, la propia Constitución establece que el presidente o presidenta de la República puede presentar proyectos calificados de urgentes en materia económica. Otro tipo de iniciativa que merece especial análisis es la denominada iniciativa popular normativa. De conformidad con la Constitución, se puede presentar un proyecto de iniciativa popular para crear, modificar o derogar normas ante los órganos con potestad normativa. En el caso de la Asamblea Nacional, se puede presentar con iniciativa popular normativa proyectos de ley con el respaldo de al menos el 0.25% del padrón electoral nacional. Ahora bien, una vez que se presenta un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, lo primero que corresponde hacer es remitirlo al Consejo de Administración Legislativa, CAL, para su calificación. El Consejo de Administración Legislativa verificará que el proyecto de ley cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución de la República. Para el efecto, cuenta con el informe previo no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa. Si de conformidad con el análisis realizado por el Consejo de Administración Legislativa, el proyecto de ley cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, será calificado. Caso contrario, será archivado. Si es calificado, se remite a una de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional para su tramitación. La comisión especializada a la cual se le asigna el proyecto de ley tiene un plazo de 45 días para presentar el informe para primer debate. De estos 45 días, los 15 primeros días son para la participación ciudadana, a través de foros, talleres, socializaciones, presentación de observaciones o a través de comisiones generales a nivel de las comisiones especializadas. Si los 45 días para presentar el informe de primer debate son insuficientes, pueden solicitar una prórroga de 20 días adicionales al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Al término de este plazo, deberán presentar el informe para primer debate. Una vez que la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional cuenta con el informe para primer debate, convocará una sesión del Pleno. En esta sesión del Pleno, luego de la lectura del informe de primer debate por parte del secretario o secretaria de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional dará la palabra al ponente del proyecto de ley, que por lo general es el presidente o presidenta de la comisión especializada que se encuentra tramitando el proyecto, quien tendrá 15 minutos para exponer el mismo. Al término de su intervención, las y los asambleístas podrán solicitar la palabra para intervenir en el debate y cuentan con 10 minutos para su intervención. El primer debate puede terminar con una moción de archivo del proyecto de ley.
Si esta moción obtiene la votación de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, será archivado. Caso contrario, deberá regresar a la comisión para la elaboración del informe de segundo debate. Puede ser también que la comisión no haya planteado una moción de archivo y en consecuencia se entenderá que al término de la sesión del Pleno convocada para el primer debate, regresará a la comisión para la elaboración del informe de segundo debate. Las y los asambleístas, al término de la sesión de primer debate, tienen 3 días para presentar sus observaciones por escrito ante la comisión especializada que se encuentra tramitando el proyecto. La comisión especializada, al término del primer debate, tiene un plazo nuevamente de 45 días para presentar el informe para segundo debate. En este caso, si el tiempo resulta insuficiente, puede solicitar también prórrogas adicionales sin límite de tiempo que serán consideradas por el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Una vez que la comisión presente el informe para segundo debate, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional lo incluirá en una sesión del Pleno. El día de la sesión del Pleno, luego de la lectura del informe de segundo debate por parte del secretario o secretaria general, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional dará la palabra al ponente, quien intervendrá 15 minutos. Al término de su intervención, las y los asambleístas podrán solicitar la palabra para intervenir por 10 minutos. Esta sesión del Pleno, que es la de segundo debate, termina con la aprobación o archivo del proyecto de ley. El proyecto de ley puede mocionarse para su aprobación por títulos, capítulos, libros o artículo por artículo. Al término de la sesión, el ponente planteará la aprobación o el archivo del proyecto de ley. Si obtiene la mayoría absoluta de los votos, será aprobado el proyecto de ley, o caso contrario, si se plantea una moción de archivo, será archivado si obtiene de igual forma la mayoría absoluta de los votos. Una vez que se encuentra aprobado un proyecto de ley, dentro de 2 días debe remitirse al presidente o presidenta de la República para la sanción u objeción. El presidente o presidenta de la República tiene 30 días para sancionar o objetar el proyecto de ley. Si en 30 días no se pronuncia, se entenderá que está sancionado y por lo tanto el presidente o presidenta de la República lo remitirá para su publicación al registro oficial. Mientras que si lo objeta, puede hacer una objeción parcial, puede hacer una objeción total o una objeción por vicios de inconstitucionalidad. En el caso de una objeción parcial, remitirá textos alternativos a los originalmente aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional. En el caso de la objeción total, la Asamblea Nacional no podrá tratar el proyecto sino después de 1 año. Y en el caso de la objeción por inconstitucionalidad, la Corte Constitucional debe emitir un informe en el plazo de 30 días. Si la Corte Constitucional considera que el proyecto tiene un vicio total de inconstitucionalidad, este deberá ser archivado. Si por el contrario considera que no existe inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo remitirá para su publicación en el registro oficial. Y si tiene una inconstitucionalidad parcial, la Asamblea Nacional deberá hacer las correcciones pertinentes y remitirlo nuevamente al presidente o presidenta de la República. En el caso de que el presidente o presidenta de la República remita un proyecto de ley con objeción parcial, lo pondrá en conocimiento del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, quien a su vez lo remitirá a la Comisión Especializada Permanente que emitió el informe respecto de este proyecto de ley para que elabore un informe no vinculante, haciendo referencia como sugerencia al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento o a su vez la ratificación en el texto originalmente aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que la comisión elabore el informe no vinculante sugiriendo el allanamiento al veto parcial del Ejecutivo o a su vez sugiriendo la ratificación en el texto original, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional lo incluirá en una sesión del Pleno. El día de la sesión del Pleno, luego de la lectura del informe por parte del secretario o secretaria general, el ponente de la comisión hará referencia al informe no vinculante respecto de la objeción parcial. Luego intervendrán los asambleístas en el debate y al término se planteará la moción de allanamiento o ratificación. Si la moción es de allanamiento, solo se requerirá la mayoría simple de los presentes para allanarse al veto parcial del Ejecutivo, mientras que se plantea
la ratificación del texto original se requiere la votación de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Si el proyecto de ley es allanado o ratificado respecto del veto del Ejecutivo, el texto final se remitirá al registro oficial para su publicación, a partir del cual entrará en vigencia. Ahora bien, respecto de los proyectos ordinarios, este es su trámite. Ahora, ¿qué sucede en el caso de los proyectos de ley calificados de urgentes en materia económica? Una vez que ingresa a la Asamblea Nacional un proyecto de ley calificado por el presidente o presidenta de la República como urgente en materia económica, se tiene 30 días a partir de su ingreso en la Asamblea Nacional para su tramitación. Si no se cumple este plazo, este proyecto de ley entrará en vigencia como decreto ley y el presidente o presidenta de la República lo remitirá para su publicación en el registro oficial. El trámite que se sigue es el siguiente. Una vez que este proyecto de ley es calificado por el Consejo de Administración Legislativa, se remite a una de las comisiones especializadas permanentes. La comisión, una vez que cuenta con el proyecto de ley y desde la fecha de inicio del trámite, dentro de 10 días debe presentar un informe para primer debate. De estos 10 días, los 5 primeros días deben ser dedicados a la participación ciudadana. La comisión no puede presentar el informe para primer debate en un tiempo menor a los 5 días a los que hace referencia la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez que se presente el informe para primer debate del proyecto de ley calificado de urgente en materia económica al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, esto lo incorporará en un orden del día de una sesión del Pleno. El día de la sesión del Pleno, tal como sucede con los proyectos ordinarios, el ponente de la comisión hará la presentación del proyecto de ley calificado de urgente en materia económica. Luego de su intervención de 15 minutos, podrán tomar la palabra las y los asambleístas que la hayan solicitado para intervenir en el debate. Una vez que concluye la sesión del primer debate del proyecto de ley calificado de urgente en materia económica, la comisión tiene que presentar el informe para segundo debate, transcurrido el plazo de 4 días desde el término de la sesión del Pleno en que se lo conoció en primer debate. Una vez que se cuenta con el informe para segundo debate, se lo entrega al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, quien lo incorporará en una sesión del Pleno. Esta sesión del Pleno, tal como sucede con los proyectos ordinarios, terminará con la aprobación o archivo del proyecto de ley. Si el proyecto de ley es aprobado, será remitido al presidente o presidenta de la República para su sanción, objeción y se seguirá el mismo procedimiento que en el caso de los proyectos ordinarios. Otro proyecto que merece especial análisis es en el caso de aquellos que son presentados con iniciativa popular normativa. Estos proyectos tienen 3 diferencias respecto del trámite de los proyectos ordinarios. La primera, los proponentes pueden participar en el debate, tienen derecho a intervenir en el debate del proyecto de ley. 2, tienen un plazo, las comisiones, de 180 días para tratar el proyecto de ley. Caso contrario, entrará en vigencia. Y tercero, el presidente o presidenta de la República puede vetar parcialmente el proyecto de ley, pero no puede vetarlo totalmente. Finalmente, otra de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional es la codificación de las leyes. Si el Pleno resuelve que se codifique un proyecto, algunas leyes, puede disponer a la Unidad de Técnica Legislativa que prepare un proyecto codificado. Finalmente, la codificación de las leyes. Por pedido del Pleno de la Asamblea Nacional, la Unidad de Técnica Legislativa puede elaborar proyectos de codificación de las leyes que serán remitidos a la respectiva Comisión Especializada Permanente. La comisión tiene un plazo de 60 días para elaborar el informe correspondiente. Este informe deberá ser distribuido y luego de 30 días deberá convocarse a una sesión del Pleno para que sea conocido el informe presentado por la comisión correspondiente. Si en dicha sesión, convocada por el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional en un solo debate, se resuelve aprobar este proyecto de codificación, se lo remitirá al registro oficial para su publicación. Se requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de la Asamblea Nacional. Hasta ahí lo que tiene que ver con el procedimiento legislativo. Gracias.